Estoy seguro que, al igual que yo, por todas partes has visto cómo de una u otra manera las personas romantizan la pobreza. Incluso algunos se atreven a adorarla como una especie de fenómeno que produce ternura. Lo peor es que esto, aunque en muchos casos sea un gesto que está lleno de buenas intenciones, se puede convertir en una forma de perpetuar condiciones precarias a las que muchas personas se ven sometidas. Y es justamente en esa perpetuación de la precarización donde radica el problema de la romantización de la pobreza. Yo de primera mano he visto a personas hablando de la pobreza como si fuera una novela de las 3 de la tarde, con un retorcido gusto por hablar de ella y admirando la supuesta fortaleza que tienen las personas que se ven sometidas a condiciones paupérrimas y bastante precarias. Por supuesto, cabe aclarar que esta característica de expresarse así de la pobreza solo existe en personas que son altamente clasistas. Porque esa pobreza está bien, es tierna, es admirable o lo que quieras mientras se mantenga muy lejos de su realidad. Porque justo en el momento en donde una persona en condición de pobreza se atreve a cruzar la línea, los mismos que tanto romantizan la pobreza van a ser los primeros en rechazar a esa persona, hacerla a un lado, porque no la ven quizás como un igual, sino que la ven como alguien que es inferior, alguien que no tiene su éxito. Y no estamos hablando de súper ricos, estamos hablando de gente clase media, que muchas veces no se dan cuenta que están a un cáncer, a una enfermedad o a un accidente de ser sumidos en la pobreza más extrema que se puedan imaginar. Parece que para ellos es más como una especie de atracción el tema de la pobreza, es como un circo y no es algo que merezca una atención o una vista con un poco más de criterio o con un poco más de seriedad. Es como que, ay, miren al señor tan lindo, se levanta a las 2 de la mañana y le falta una piernita. ¡Qué belleza! No, es que definitivamente los que tenemos no valoramos lo que tenemos. Uno tiene que valorar, miren, ay, qué lindo el niño, no tiene ni siquiera para comer y como se esfuerza vendiendo dulces. Es que la gente sí le pone el corazón a las cosas. Y proceden a regañar a su hijo. Es que en cambio, mire usted, no hace nada, se la pasa todo el día jugando en el Xbox. La verdad es que este es un tema, el tema de la romantización, que es bastante repugnante. Algo preocupante es que no solamente vemos la romantización de la pobreza a través de los ojos de algunas personas que no tienen ni una remota noción de lo que es conciencia de clase, sino que hasta los medios de comunicación mundialmente respetados o hasta entidades gubernamentales oficiales pueden hacer cosas bastante cuestionables, como olvidar la famosa imagen del ministerio argentino alabando a un niño porque prácticamente tiene que luchar con el peso del mundo para hacer algo tan sencillo como ir a un colegio. O no hay que irnos tan lejos, aquí mismo en Colombia hubo una noticia que hizo un uso descarado de una situación de precariedad de algunos niños y además, por supuesto, capitalizó sobre eso en el camino. Veamos. Cambiamos de tema. En Tunja, Boyacá, conocimos la historia maravillosa de dos niños que con su creatividad diseñaron un computador que, aunque no funciona, a ellos sí les sirve para hacer sus tareas, así como ven a sus compañeros cuando se conectan a internet. La pantalla de este computador creado por estos dos niños no sirve y el teclado es un trozo de madera. Tras esta fachada se escribe una historia de inocencia y realidad. Un contraste entre lo imaginario y las circunstancias con las que vive una familia que poco conoce de adversidades, o que quizás puede conocerlas, solo que aprendieron a vivir con ellas y a disfrutarlas. Mientras muchos niños de su edad se conectan con lo último en tecnología, este par de primos se conectan con su mundo a través de una vieja y obsoleta pantalla de computador y un teclado dibujado con carbón sobre un trozo de madera. Junto a esa noticia hay muchísimos otros lugares donde podemos ver esa descarada romantización y por supuesto capitalización de la pobreza. Lo que más me llena de rabia de todo esto es que quienes son objeto de este circo parece que nunca reciben un beneficio. Lo único que pueden recibir es una especie de lástima inútil de miles de idiotas, mientras siguen estando a su suerte sometidos a condiciones que nadie debería vivir. Como no podía faltar, también está la imagen que habla de un mundo mejor donde los niños no están pegados a pantallas, por supuesto. No importa que ni siquiera puedan acceder a un colegio o a un hospital. Lo importante es que puedan salir a la calle a ensuciarse tranquilos, ¿no?
Lo demás no importa, la salud, carreteras, colegios, en fin. Y es que justo ese es otro de los problemas de romantizar la pobreza. Se ignora la cantidad de cosas que rodean este tipo de situaciones. Ves a un niño cruzando un río para poder ir a un colegio, pero se te olvida que esas cosas no deberían tener ninguna dificultad porque son cosas demasiado básicas. No estamos hablando de que un niño cruce el río para comprarse un Rolex. Estamos hablando de que el niño no puede hacer algo tan básico como ir a un puto colegio. Pero a ti te parece muy lindo que se esfuerce. Bueno, espero que quien esté viendo esto no piense así. A algunas personas les parece muy lindo que el niño se está esforzando. Y no es lindo, es triste. Porque se soluciona fácil poniendo un puto puente que le permita tener una vida un poquito mejor. No le estamos pidiendo al mundo que le resuelva la vida, es solamente que le dé los medios necesarios para vivir una vida digna. No es difícil de entender. Y así es con todo. Por ejemplo, los niños que crearon su computador lo que necesitan es ir a un lugar donde puedan aprender, por ejemplo, computación. Ese lugar se llama colegio. Un lugar donde puedan acceder a conocimiento que pueda al menos mejorar un poquito sus oportunidades de vida. Entonces te pido, por lo que más quieras, que pienses 2 veces antes de compartir este tipo de estupideces que realmente no aportan un carajo, solamente romantizan la pobreza. Y si conoces a alguien que lo hace, que no te tiemble la voz ni por un segundo en hacerle ver la cagada monumental que está cometiendo al normalizar la precariedad. Porque ese es justamente el punto. La pobreza generalmente obedece a factores ajenos al esfuerzo individual. Eso se le llama pobreza multidimensional. Y en Colombia tenemos cifras horribles de eso. Te dejo el dato. Según el DANE, el 12,1% de la población es afectada por la pobreza multidimensional, mientras que en los lugares rurales podemos alcanzar hasta un 27%. Es bastante preocupante. No me voy a extender demasiado en los factores que componen la pobreza porque tengo todo un documental hablando de eso. Te invito a que lo vayas a ver apenas termines de ver este video. Entonces, con ese dato ya sabemos que lo último que necesita la gente que vive en estas situaciones es que te pongas a ver la pobreza como si fuera un circo para que te entretengas, porque no lo es. Sobre todo teniendo en cuenta que la pobreza no se debe normalizar bajo ninguna circunstancia. Lo que hay que hacer es exigir a quienes haya que exigir, por ejemplo al Estado y por supuesto a las ratas inmundas de los políticos, para que hagan su trabajo y pongan el puente que el niño necesita, las vías que hacen posible el desplazamiento de miles de personas hacia sus lugares de trabajo, por ejemplo, el computador que esos otros niños también pueden llegar a necesitar. No importa en dónde, el hecho es que el Estado y los políticos se encarguen de gestionarlo, porque el problema muchas veces no es que falten los recursos, es que se roben esos recursos. Que ayuden, por ejemplo, a las personas discapacitadas para que no se vean obligados a recurrir a trabajos que hacen su vida prácticamente insostenible, que de por sí ya es una vida con dificultades. En fin, creo que se entiende lo que quiero decir. Y por supuesto, de nosotros que podemos acceder a esta información, depende que cada vez que algún imbécil se sienta cómodo para compartir alguna cosa que romantice la pobreza, le hagamos ver la tremenda cagada que se mandó, usando el principio básico pero bastante contundente de la cagada va en la taza. Romantizar la pobreza no solo invisibiliza su crudeza, también perpetúa un sistema que abandona a los más vulnerables. Cambiemos eso desde nuestras acciones y nuestras palabras, no solo en redes sociales, sino donde tengamos la oportunidad de compartir la opinión al respecto, porque es necesario que, aunque suene mamón, aunque suene cansón, aunque nos veamos prepotentes, es necesario que aprovechemos los espacios con familiares y amigos para decir este tipo de cosas, al menos para ponerlo sobre la mesa. Cierro con esto. Si te gustó el video, te invito a que lo compartas con quien desees y te suscribas a este canal para que lleguemos lo más rápido que se pueda a la cima del mundo. Gracias y te veo en el próximo video. Chau, chau.